Entorno organizacional. Desde el momento en que se crea una empresa, alrededor y dentro de ella, hay muchos elementos que afectan la conducta de los negocios. Este es un conjunto de funciones, factores, procesos, entradas y salidas, así como las condiciones y limitaciones asociadas con el trabajo diario. La totalidad de dichos elementos es el entorno de la organización o su contexto. Definición de organización. En estos momentos vamos a proceder a llevar a cabo el análisis del término organización, que nos ocupa, pero antes de eso es importante que conozcamos el origen etimológico del mismo, para así entender mejor su significado. En este sentido, tenemos que subrayar que esta palabra procede del griego organon, que procede a traducirse como herramienta o instrumento. La organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden ser, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. La organización como grupo social, en otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Definición de entorno. El entorno es aquello que rodea algo o alguien. Por ejemplo, la frase Martín cayó en la droga por una mala influencia en su entorno. Señala que esta persona habría comenzado a drogarse por la presión o el consejo de los sujetos con quienes compartía su vida. En este sentido, tendríamos que decir que estamos hablando de lo que se conoce como entorno social. Este es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer ha crecido y se ha educado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el entorno de la organización. El entorno de la organización juega un papel importante en la existencia y el desarrollo de la empresa. El comprender el entorno de la organización es la clave para la estrategia comercial correcta, sin mencionar la estrategia de calidad correcta. El propósito de comprender el entorno de la organización es identificar los factores que influyen en el trabajo. Los factores pueden ser externos e internos. Para comprender las condiciones en que opera una organización, es necesario tener en cuenta ambos. Un requisito obligatorio para el análisis ambiental es considerar todos los factores que afectan a la organización. También puedo decir que el entorno en general, aunque estos factores externos no afectan a las organizaciones hasta el grado en que lo hacen al realizar un cambio en su entorno específico. Los gerentes deben considerarlos cuando planean, organizan y dirigen y controlan. Factores ambientales de la organización. Los factores ambientales pueden tener efectos tanto directos como indirectos. El entorno interno es una parte integral de la organización misma, por lo que siempre tiene un impacto directo. La influencia indirecta surge debido a la interacción de elementos ambientales que no están directamente involucrados en la organización. La influencia directa surge si el entorno de la organización está directamente involucrado en el trabajo de la empresa. Los factores ambientales tienen efectos tanto positivos como negativos en la organización. Una influencia positiva puede abrir nuevas oportunidades en el marco de las actividades existentes o ayudar a crear nuevas direcciones en el trabajo. Las influencias negativas son riesgos y amenazas potenciales que pueden conducir a un deterioro de la posición de la organización en el mercado o incluso a su terminación. Para que los factores ambientales de la organización se conviertan realmente en una fuente de información valiosa para el desarrollo de la empresa, deben clasificarse de cierta manera. La primera clasificación son factores de impacto indirecto, que estos se relacionan con el entorno macro de la organización. Es decir, aquí la organización no puede influir en estos factores, pero debe adaptarse a ellos a tiempo. Estos factores son factor económico, factor político, factor social, factor tecnológico, ambiental y demográfico. Por último, la segunda clasificación son factores externos de exposición directa, que a menudo se denominan factores de microambiente, porque son inherentes al trabajo de una sola organización específica. Estos son factor de competencia, factor de ventas, de asociación, de empleo y de consumo.
Los factores del entorno interno de la organización son aquellos agentes que pueden generar un impacto positivo o negativo en la gestión empresarial, ya que son factores sobre los que la organización puede ejercer un alto grado de control. Por ende, es importante identificar cuáles son esos factores para poder fortalecer el buen desempeño de la organización y eliminar o disminuir aquellos que la afectan negativamente. Bueno, el primer factor sería los recursos financieros, ya que son aquellos activos que tienen un cierto grado de liquidez. ¿A qué me refiero con esto? A el dinero, las líneas de crédito o acciones, porque un mal manejo de este factor podría provocar la suspensión de pagos a proveedores, salarios o préstamos a corto plazo, así poniendo en riesgo el funcionamiento de la empresa. Como siguiente factor tenemos los recursos humanos, ya que son considerados el principal activo de la organización, porque es importante prestar atención a indicadores como la rotación interna de personal, su tasa de despidos, su productividad y el tiempo promedio en alcanzar los objetivos. El siguiente sería los recursos tecnológicos, ya que como sabemos la empresa debe estar actualizada respecto del uso de tecnologías del sector donde se desenvuelve, ya que un retraso tecnológico puede generar un incremento significativo en los costos que pueden derivar en una pérdida de participación del mercado. El siguiente sería el producto o servicio. Aquí, los costos asociados a la producción de un bien o servicio. ¿A qué me refiero con esto? A la materia prima, inventarios, ventas o servicio a clientes. Entonces, estos servicios representan factores internos que deben ser tenidos en cuenta para el éxito de la empresa, ya que un costo elevado, como consecuencia de una mala gestión administrativa u operativa, puede generar un precio mayor de la competencia. El siguiente sería el sistema interno o procedimientos. Aquí se comprenden los sistemas de producción personal como el marketing, contabilidad o finanzas, ya que son el conjunto de políticas, prácticas, procedimientos y procesos que se utilizan en la elaboración e implementación de las actividades principales de una organización. Entonces, por ende, estos factores deben estar alineados con la estrategia de la empresa y, de ser necesario, deben modificarse o eliminarse. Y por último tenemos el factor de relaciones internas. Aquí se ven los aspectos como las relaciones interpersonales, comunicación interna o la motivación del empleado, ya que es importante mantener un alto grado de motivación e identificar los problemas de comunicación internos, principalmente aquellos que no se dicen con palabras, sino con gestos y acciones. Acciones del entorno de la organización. El entorno de la organización se puede identificar a través de las siguientes acciones. 1. Declaración del problema. En la primera etapa es necesario formular con precisión el área para identificar los factores del entorno externo e interno de la organización. Esta área depende del tamaño de la organización, el alcance de sus actividades y el tipo de bienes o servicios que proporciona. 2. Recolección de datos. Las fuentes de datos pueden ser primarias y secundarias. Los datos primarios son datos que se recopilan específicamente para identificar factores del entorno interno y externo de la organización. Los datos secundarios incluyen datos que ya se han obtenido previamente para cualquier otro propósito en la misma organización o por otras organizaciones. 3. Análisis de la información. Para el análisis de datos se pueden utilizar métodos cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos se basan en la opinión experta de los entendidos que realizan el análisis. La complejidad de estos métodos es pequeña. El análisis requiere una cantidad relativamente pequeña de datos y los métodos cuantitativos requieren mucho más tiempo, utilizan una gran cantidad de datos, pero su precisión es mucho mayor que la de los métodos cualitativos. 4. Presentación de los resultados. Los resultados del análisis del entorno de la organización deben presentarse a las partes interesadas. Los resultados del análisis son conclusiones y decisiones que se incluyen en los planes tácticos y estratégicos. La presentación de los resultados tendrá en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001-2015 para documentar la información. Documentación de análisis del entorno de la organización. La documentación del análisis del entorno de la organización incluye dos componentes: documentación de las etapas de análisis y documentación de sus resultados. La documentación de los pasos de análisis es necesaria cuando se trabaja con matrices de datos. La recopilación de datos sobre factores ambientales de la organización, su sistematización y procesamiento en sí mismos implican su documentación. Los resultados del análisis representan las conclusiones y decisiones tomadas sobre la base de los datos que caracterizan el entorno de la organización.
Documentarlos ayuda a establecer riesgos y oportunidades. Los resultados del análisis son la base para el desarrollo de planes estratégicos y tácticos. Por lo tanto, documentar los resultados se convierte en una parte integral del proceso de gestión estratégica. Los resultados del análisis pueden representarse en documentos tales como plan de negocios, concepto de desarrollo, misión y objetivos estratégicos, análisis de la competencia, informes económicos, análisis DAFO, análisis PEST, actas de reuniones de organizaciones estratégicas de la organización, diagramas, tablas, mapas y esquemas del entorno competitivo. Desde el momento en el que se crea una empresa, alrededor y dentro de ella hay muchos elementos que afectan la conducta de las organizaciones. Este es un conjunto de funciones, factores, procesos, entradas y salidas, y así como las condiciones, limitaciones asociadas con el trabajo diario. Ejemplos del entorno organizacional. Atendiendo a las principales características del clima laboral, veremos una serie de ejemplos o situaciones que pueden determinar el entorno organizacional de una empresa. Una reunión entre los directivos de las empresas para determinar las fortalezas y las debilidades de la organización. Una zona de ocio para que los empleados puedan disfrutar unos minutos de tiempo libre durante la jornada laboral. Una tabla en la que se indiquen los objetivos que deben cumplir cada empleado cada semana o cada mes. Un acto de presentación de resultados de la empresa en el que se premien a los empleados más eficientes y comprometidos de la organización.